Como dictador, puedes hacer lo que quieras sin tener que preocuparte por lo que piense la gente. Y por eso, claro, no es de extrañar que a veces ese poder sobrepase cualquier límite. En este vídeo queremos mostrarte algunas cosas completamente absurdas por las que los dictadores abusan de su poder. Entre ellas, el secuestro más extraño de la historia del mundo, una estatua dorada de un perro y una ceremonia de coronación que difícilmente alguien podrá haber soñado. Así que permanece atento. Aquí en Vale la pena saberlo. Empecemos con una extraña medida tomada por un dictador que a muchos estudiantes les puede parecer estupenda a primera vista, pero que tuvo consecuencias desastrosas. Pol Pot, que gobernó Camboya de 1975 a 1979, no era un gran aficionado a las matemáticas. De niño odiaba las matemáticas y más tarde, como dictador, quiso vengarse de la propia ciencia. Así que proclamó el despido de todos los profesores de matemáticas y la prohibición de su enseñanza en todo el país. Incluso los libros de matemáticas fueron recogidos y quemados por docenas. Pol Pot estaba convencido de que las matemáticas superiores eran un símbolo del decadente mundo occidental y de los enemigos intelectuales de clase. Su idea era que eliminando las matemáticas superiores y las ciencias complejas, Camboya volvería a sus raíces rurales. En otras palabras, quería promover la agricultura. Al menos así lo explicó públicamente. Más tarde, sin embargo, los confidentes del presidente dijeron que no le gustaba que hubiera gente más inteligente que él e intentó frenarlo de esa extraña manera. Seguimos con una extraña idea del dictador albanés Enver Hoxha, que puso en práctica con pasión, aunque no tuviera sentido desde el principio. Como el dictador tenía la sensación que Albania iba a ser atacada por enemigos, en los años 70 y 80 llenó todo el país de búnkeres. De hecho, en Albania se construyeron 750.000 refugios, lo que la convierte oficialmente en el país con más refugios del mundo hasta la fecha. En términos puramente matemáticos, hay un refugio por cada 4 habitantes de este pequeño país. En lugar de invertir dinero en alimentos o educación para la población pobre, se han malgastado enormes cantidades de recursos en refugios. Por cierto, lo más absurdo de todo esto es que los refugios ni siquiera estaban pensados para la protección de las personas, sino para la defensa. Sin embargo, en Albania nunca hubo suficientes soldados para ocuparlos. Además, estos refugios eran a menudo tan pequeños y estaban tan mal diseñados que cualquier aldeano con un hacha podía romperlos en cuestión de minutos. Ahora llegamos a un dictador que se veía a sí mismo más como una celebridad de Hollywood y lo celebraba en consecuencia. Hablamos de Muammar el-Gaddafi, que gobernó Libia hasta 2011. Con él todo tenía que ser exagerado, mientras que otros jefes de Estado tenían guardaespaldas con trajes oscuros. Por ejemplo, Gaddafi optó por algo sorprendentemente inusual. De hecho, estaba protegido por una guardia de amazonas. Se trataba de un grupo de mujeres armadas elegidas a dedo que vestían uniformes modernos. Además, estas damas debían permanecer jóvenes como prueba de su lealtad y disciplina. El dictador iba acompañado a sus viajes por toda una hueste de estas amazonas, combinadas con sus coloridos uniformes y sus gafas de sol. Parecía estar en un plató de cine. También despilfarró el dinero de Libia de otras maneras para hacerse la estrella. A Gaddafi le gustaba organizar grandes fiestas a las que llevaba en avión a estrellas estadounidenses como a Mariah Carey, Beyoncé y 50 Cent, y las pagaba millones por su presencia. Nelly Furtado, por ejemplo, recibió $1 millón estadounidenses del dictador para dar un concierto privado de 45 minutos para él. Guardanguli Berdimuhamedow, que gobernó Turkmenistán hasta 2022, también abusó repetidamente de su poder de formas extrañas. Si no lo conoce, este es el hombre que fue aplaudido aquí porque podía levantar un lingote de oro con pesas sin pesas a los lados.
Mientras muchos habitantes del pobre país pasaban hambre y no sabían ni cómo alimentar a sus familias, el dictador se dedicaba sobre todo a construir monumentos sobredimensionados, por ejemplo, estatuas doradas de sí mismo, siempre en esa pose heroica y mirando hacia arriba. Sin embargo, el edificio más absurdo de su reinado es probablemente una gigantesca estatua dorada de un perro en el centro de la capital. El sabio líder de todos los turcomanos, como se autodenominaba el dictador, mandó a construir una estatua dorada de 6 metros de su querido y adorado perro. Como era de esperar, Berdin Muhammed también escribió un libro en el que elogiaba al perro en poemas. Si esto te parece un flagrante abuso de poder, te sorprenderá Sapar Murat Niyazov, uno de los predecesores de Berdin Muhammed, que gobernó Turkmenistán hasta el 1990. En efecto, el gobernante promulgó lo que quizás reconozcas de la comedia El dictador, protagonizada por Sacha Baron Cohen. Aunque el dictador de la película había sustituido oficialmente todo tipo de palabras por su propio nombre, Aladdin, en realidad, Sapar Murat Niyazov había rebautizado meses y días con su nombre o el de miembros de su familia. Por ejemplo, Abril, que antes se llamaba April en el idioma local, se convirtió en Gurban Sultan, porque la madre del dictador se llamaba Gurban Sultan. La palabra turcomana para el pan también se cambió a Gurban Sultan, en honor a su madre. Pero eso no fue todo. Sapar Murat también había erigido una estatua dorada suya de 12 metros de altura, como un villano de Disney que siempre se giraba automáticamente hacia el sol. También escribió Ruh Hanma, una mezcla de autobiografía, guía espiritual y libro de historia que se convirtió en lectura obligatoria en escuelas y universidades y por el que incluso había que responder, no es broma, a las preguntas del examen de conducir. Sigamos con el dictador más famoso de todos en estos momentos, Kim Jong-un. Probablemente sepas que el líder de Corea del Norte abusa de su poder de todas las formas imaginables. Entre otras cosas, en el país solo están permitidos por ley unos 15 peinados y cualquiera que se atreva a cortarse el pelo de forma diferente es severamente castigado. También es completamente absurdo que Kim Jong-un dirija el llamado Grupo del Placer, una especie de grupo de entretenimiento propio. Mientras el pueblo norcoreano vive en la pobreza extrema y, en general, no tiene nada de lo que reírse, el dictador tiene un grupo de 2.000, si han oído bien, 2.000 mujeres jóvenes que se supone que le proporcionan placer a él personalmente, así como a los generales de alto rango. Las mujeres, algunas aún menor de edad, son seleccionadas en escuelas y universidades. Los generales entran en las aulas y observan cuáles son las más atractivas. Si además la chica es virgen, es elegida. Las elegidas no pueden oponerse y luego deben servir al dictador con espectáculos, bailes y otras cosas más íntimas que agraden al gran líder Kim Jong-un. Antes de ser asignadas, las jóvenes se someten a un riguroso entrenamiento durante el cual deben aprender, entre otras cosas, técnicas de masaje. Las integrantes del equipo de placer solo reciben electrodomésticos como pago por sus servicios. A una edad máxima de 25 años, son sustituidas por mujeres más jóvenes y casadas a la fuerza con militares mayores de alto rango. El abuelo de Kim Jong-un, el fundador del estado Kim Il-sung, también utilizó su poder como dictador para las cosas más absurdas. Quizás una de sus acciones más locas tuvo que ver con su afición favorita. El dictador era un ávido aficionado al cine y poseía una colección de películas tan gigantesca que incluso tenía su propio edificio para ella. Kim Il-sung era especialmente aficionado a las películas de Godzilla, las películas baratas de monstruos japoneses que entusiasmaron al mundo a partir de la década de 1950. Sin embargo, pronto dejó de ser suficiente para el dictador poseer todas y cada una de estas películas. En realidad, quería hacer su propia película norcoreana de Godzilla, que fuera mejor, más espectacular y más cara que todas las anteriores películas de monstruos de Japón.
Napoleón. Para conseguirlo hizo algo que sería difícil a creer si no fuera real. Para conseguir el personal cualificado necesario para su película de monstruos, Kim Il-sung secuestró al famoso director surcoreano Shin Sang-ok y a su exmujer, la actriz Cho Eun-hee. Kim Il-sung le proporcionó entonces un presupuesto gigantesco para filmar la respuesta norcoreana a Godzilla y también proporcionó a sus invitados un trato principesco en otros aspectos. Sin embargo, también les dejó claro que eran sus prisioneros y que se enfrentarían a las peores consecuencias si intentaban escapar. Así que empezaron a hacer películas. El resultado fue una película de monstruos, Pulgasar, que fue un éxito en Corea del Norte. Por último, llegamos a Jean Bedel Bokassa, que fue dictador de la República Centroafricana de 1966 a 1979 y que abusó de su poder para vivir como un auténtico emperador. El político tenía una visión megalómana de pasar a la historia como un gran general como César o Napoleón y lo dejó claro con nada más que tomar el poder. Se coronó a sí mismo siguiendo el modelo de la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte. ¿Y qué mejor manera de escenificar un momento tan monumental que un gran desfile, miles de joyas preciosas, champán, fuegos artificiales y toneladas de flores? La ceremonia de coronación costó un total de 100 millones de euros, lo que en aquella época suponía ser más de un tercio del presupuesto anual total del pobre país. Pero aún es más increíble, Bokassa tenía un trono de oro macizo con forma de águila gigante. Recorría las calles de la capital en un coche de caballos, vestido con una túnica de oro, coronado con una tirana que costaba 2.5 millones de dólares y rodeado de soldados y elefantes. Los periódicos de la época describieron la escena como surrealista, sobre todo teniendo en cuenta la pobreza del país. Hasta aquí nuestro vídeo sobre algunas de las cosas más absurdas por las que los dictadores abusan del poder. Deja un like si te ha gustado y suscríbete. Adiós, hasta pronto, aquí en Vale la Pena Saberlo.